Primero vamos a, vamos a hacer unos avisos parroquiales. Primero, quiero invitarlos a todos a la, eh, em, perdónenme, la cosa de lactancia materna, se me olvidó el término, el abordaje práctico, perdón, la consejería en lactancia materna. Es un curso muy bien estructurado por parte de la sociedad y parte de sus componentes que de forma muy trabajada han logrado llegar a un producto bastante bueno. La idea que queremos, pues obviamente es que tengamos gente, pediatras, que logren asesorar de manera adecuada a las mamás que quieran lactar, que ojalá sean todas, indudablemente. Eh, Hay muchas cosas que uno da por sentadas, que la gente sabe, y una de ellas es como hidratar y la otra es que la gente sabe de lactancia. Y resulta que tiene sus problemas. La experiencia nos muestra, la experiencia nos muestra que muchísimas mamás sufren mucho la lactancia y la comunicación entre los pediatras y las personas que ayudan al cuidado de las mamás muchas veces es muy dramático. No ayuda, sino que al contrario puede acabar con la lactancia fácilmente. Son muchos detalles, la parte de comunicación, la parte de técnica, etcétera, etcétera. Por lo mismo se hizo este curso. Para nuestros afiliados se va a dar un precio muy especial. Para las personas que no están afiliadas a la sociedad, pues los invitamos a que se afilien. Con la afiliación, indudablemente su precio bajará también. Y si no se afilian, de todas maneras, pues están invitados, porque también están invitadas personas de otras regionales. Cualquier cosa, aquí está el afiche con el cual ustedes se pueden motivar para que asistan a este evento. La otra cosa es recordar nuestra fondo financiador. El fondo financiador es una modalidad que nos ha permitido, eh, digamos, alejarnos un poquitico de la industria farmacéutica en cuanto a tener conflicto de intereses. No digo que la industria no sea importante, seguramente lo es. Es bien importante para muchas cosas. Indudablemente, somos parte, digamos, somos socios estratégicos, pero es importante no tener conflicto de interés. Entonces, lo que hemos trabajado con ellos es que como laboratorios nos apoyen para poder tener ese tipo de reuniones y otras más, para tener la revista. Son muchas cosas que se hacen a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de esta manera hemos logrado pues tener recursos que no solamente dependan de la inscripción de los personas o pediatras que son parte de la sociedad. Eh, pero además de eso, insisto, nos quita ese conflicto de interés de tener que formular o pagar para que nos ayuden. Eso me parece que es importantísimo. Y este fondo financiador, pues es un modelo importantísimo que hemos venido utilizando en la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que ha dado muy buenos resultados. Hemos invitado a otros laboratorios, en este momento tenemos a Pfizer y a PTC Therapeutics, y ellos nos ayudan, no con marcas, sino, insisto, solo el laboratorio. Eh, Diciendo estas cosas, la otra parte importante es, por favor, quisiéramos que las personas pues estuvieran afiliadas. No es solamente eh, tener una cuota o pretender recibir beneficios específicos, que sí los hay. Tenemos algunos beneficios. Es parte de ser la comunidad. Créame que tener, eh, pues ser parte de la sociedad tiene su encanto. Tenemos que trabajar para que como grupo seamos cada vez más grandes, seamos mejores. Y es importante estar ahí. Sí, lo que se paga anualmente no es mucho y sí es importantísimo. A veces la gente dice, pero es que ustedes no hacen nada. Y resulta que no miran a fondo todo lo que se ha hecho. La participación que tiene la sociedad en muchísimos eventos, tanto de salud pública como en el Congreso, en la legislación. Ahora, por ejemplo, lo que está haciendo la doctora Usher con la parte de la comida chatarra, que pongan los avisos. Es una lucha que lleva ya 2 años y eso
la sociedad lo ha apoyado de forma importante. Este webinar que les hablaba yo, el curso, perdón, de lactancia materna, todas estas cosas son parte de la sociedad, pero hay muchas más, como les digo. Por eso, bien importante que por favor ustedes paguen su afiliación y pertenezcan al grupo. También se reciben los apoyos, no solamente es pasar de agache en la pertenencia, sino interesante también que puedan participar con sus ideas, con muchas cosas. Hay una cantidad de comités en donde se necesitan personas que ayuden para muchas cosas. Está entonces el comité social, está el comité de infecciones, está el comité de vacunas, en fin, son 1000 cosas que hay que hacer y que entre más gente tengamos, entre más unidos estemos, seguramente tendremos más impacto a nivel de salud pública, a nivel de comunidad y a nivel de nuestros pacientes. Diciendo esto, les agradezco su presencia. Tenemos hoy a la doctora Ángela Fernández, que nos va a hablar sobre el abordaje práctico del tamizaje visual. Esto nace un poco de una inquietud de un paciente al cual su oftalmólogo la revisa y le da una información X y resulta que pues no sabe nadie qué va a hacer esto. Le preguntan al pediatra y el pediatra dice, pues yo no sé tampoco mucho. Entonces la doctora Ángela se le ocurrió que esta charla podría ser importante, saber en el tamizaje qué se encuentra y qué vamos a hacer con lo que se encuentra en ese tamizaje. ¿Cuál va a ser el derrotero? ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué es de urgencia? ¿Qué no es de urgencia? En fin. La doctora Ángela es una gran oftalmóloga de nuestro país. Yo creo que es la más importante de nuestro país. Ella es cirujana, médico cirujano de la Universidad del Rosario y oftalmólogo general de la Universidad del Instituto Barraquer de América. Ella también se formó como oftalmóloga pediatra en el New England Eyes Center Tufts University de Boston, en los Estados Unidos. También hizo oftalmología oncológica, el Instituto Nacional de Cancerología. Es profesora, es oftalmóloga pediatra del Hospital Militar Central. Hace varios años tiene su consulta privada, pero además fue presidente de la Asociación Colombiana de Oftalmología General de los Adultos y los Niños y fue presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología Pediátrica. Luego tenemos una persona con una cantidad de títulos, pero además de eso es la más querida, una golfista eximia, una mujer encantadora, que nos va a hablar entonces sobre el abordaje práctico del tamizaje visual. Doctora Ángela, bienvenida a nuestro grupo. Muchísimas gracias. Me están, creo que escuchando, no sé si me están viendo, sí, por acá estoy. Sí, Dentro sí, de toda esa generosa presentación del doctor Hernán Robles, lo más importante es que somos amigos y es una persona muy querida y manejamos nuestros pacientes en conjunto. Voy a compartir mi pantalla, ¿les parece? ¿Sí me permiten? Listo. Y entonces, no veo la manera de compartir mi pantalla. O sea, está el escritorio de Hernán, pero no sé si puedo compartir el mío. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya se mira. Excelente. Entonces, bueno, esta es una presentación, como decía el doctor Robles, con algo que nos concierne a todos, porque si bien a nosotros nos dedicamos a los ojos, pues nuestros pacientes son los niños y pues son fundamentales en nuestro manejo. Este es el examen oftalmológico infantil. Voy a tratar de organizar aquí un momentico más mi pantalla con mi barra. A ver si achico esta. Si la ponemos por acá. Y si nos vamos a reproducir esta. Y aquí veo, tengo más control de mi pantalla. Bueno, entonces, en esta introducción, una de las cosas importantes que me parece que deben quedar muy claras desde el principio es que todos los niños pueden tener un examen visual. Antes generalmente estaba la idea de que el paciente iba al oftalmólogo cuando supiera leer. 7 años, a mí hace mucho tiempo nunca me llevaron al oftalmólogo, afortunadamente tengo una buena visión, pero no se hacían exámenes preventivos o exámenes para encontrar patologías, o se pensaba que porque el niño era pequeño pues no podía contestar y no podía darnos la información. Pero les muestro esta fotografía en la que cualquier niño a cualquier edad
con cualquier coeficiente intelectual puede tener un examen oftalmológico, puede ser evaluado y podemos encontrar patologías y muy importante, puede y debe ser tratado. Entonces, diciendo esto, pues les quiero contar que ustedes pueden ver desde problemas como este, que es simplemente la parte externa del ojo o la parte interna, donde vemos al principio que podemos ver ojo rojo, podemos, si vemos dentro del ojo, ver si el nervio óptico tiene un aspecto adecuado, si la retina tiene un aspecto adecuado, podemos encontrar hemorragias dentro del ojo, podemos encontrar malformaciones del nervio y podemos encontrar muchísimas cosas, no solo nosotros como oftalmólogos, sino ustedes también de pronto desarrollando un poquito de experticia a los que estén interesados, podemos ver muchas cosas y podemos tratar oportunamente a nuestros pacientes. ¿Esto por qué es importante? Porque si hacemos esta reflexión, cerca del 80% de la información del ambiente llega al cerebro a través de la visión. Es decir, nosotros vemos, sabemos dónde estamos, podemos percibir la profundidad, el movimiento, los colores, ver todo nuestro entorno y eso es fundamental para el desarrollo. La información visual se va a integrar con la información proveniente de otros sentidos, como son el oído es muy importante, el tacto, el olfato, por supuesto, el gusto, pero la información del ambiente en principio nos llega de lo que vemos. Por lo tanto, un desarrollo de buena visión va a determinar el desarrollo de otras funciones y por eso un paciente con una discapacidad visual temprana o un niño ciego que los tenemos, pues va a tener un retardo importante en el resto de sus funciones y su desarrollo, porque no va a ver dónde está la comida, no va a poder orientarse para poder desplazarse, no va a ver dónde hay o no peligro, etcétera. Entonces es fundamental tener en cuenta que debemos promover la salud visual para poder complementar o tener un desarrollo adecuado en todas las demás esferas. Entonces vean ustedes cómo esto, una alteración en el aprendizaje visual va a llevar un retardo en el aprendizaje general, como dice aquí nuestra leyenda, un retardo en el desarrollo psicomotor y una alteración en la comunicación verbal y no verbal. No solo es hablar, sino aprendemos a hablar también viendo los movimientos de la boca, viendo las expresiones de la cara. La comunicación no verbal es fundamental para un bebé. Entonces, pues vean ustedes cómo vamos a dividir aquí algo entre lo que es un tamizaje y lo que es un examen ocular. El tamizaje visual o el tamizaje ocular o el tamizaje oftalmológico, como lo quieran llamar, puede ser realizado ojalá por un pediatra o un médico general, pero en muchos casos es realizado por una enfermera u otros como un promotor de salud o un profesor de colegio, en los mejores casos. Pero es importante que haya este filtro para detectar en los niños si tienen o no una alteración. Un tamizaje es un filtro, es encontrar algo, detectar una anomalía. Y pues obviamente dependiendo de quién haga este tamizaje, pues se van a encontrar anomalías grandes, pequeñas o no se van a encontrar anomalías. El tamizaje más simple que se hace en los colegios muchas veces o por el promotor de salud tratando de buscar la agudeza visual ya en una edad mayor de, por ejemplo, los 4 años. Pero el tamizaje visual en el recién nacido, ojalá lo podamos hacer de forma permanente, porque podemos encontrar patologías congénitas que pueden intervenir de una manera muy importante en el desarrollo de la visión, como se les decía, e inclusive pueden tener que ver con la vida. Un tumor como el retinoblastoma, como veremos más adelante, puede estar muy tempranamente y entre antes lo diagnostiquemos, pues vamos a tener muchísimo mejor pronóstico, no solo para el ojo, sino para la vida del paciente. Pero bueno, cuando lo realizamos en pediatría se está promoviendo. Yo sé que en la sala de partos, en las instituciones donde hay esa posibilidad, pues tenemos el pediatra que hace un chequeo general del niño y ahora que hagamos los comentarios me gustaría que esto fuera interactivo y habláramos con el doctor Hernán. ¿Cómo es ese chequeo? Muchas veces las pupilas del recién nacido son puntiformes. Entonces me dicen mis colegas médicos pediatras, me dicen, pero bueno, y es que no se ve, es un puntico muy pequeño. Es un puntico muy pequeño, pero debemos entrenarnos en el reflejo rojo y cómo hacerlo. Y obviamente en un neonato con una miosis, pues tampoco, si nos queda difícil a nosotros muchas veces encontrar una alteración, pues mucho más difícil si no hay el día a día y la práctica que se está ejerciendo permanentemente para poder detectar estas alteraciones. Pero bueno, este filtro
lo hacemos en la parte de pediatría y hoy en día este filtro se está haciendo en la parte de optometría y hay empresas que están, digamos, dedicadas a hacer el tamizaje de muchos aspectos, como por mencionar algunas sin tener nada que ver, el pregen. Y hay tamizajes similares donde el bebé va, le dilatan la pupila y le hacen, digamos, un filtro de una manera general, pero donde se pueden encontrar cosas importantes. Este tamizaje pues está dirigido a la población infantil desde recién nacidos a los 18 años y pues la idea es, como ven, identificar pacientes con anormalidades o factores de riesgo oculares en este caso y referirlos adecuadamente. Y es por eso que podemos tener bebés tan pequeñitos que están ya utilizando anteojos y que están tratándose ya con parche afortunadamente. La gente le dice a uno, pero ¿cómo hacen para tener gafas? Tenemos nuestras técnicas y trataré de mostrarles de alguna manera. ¿Por qué vale la pena hacer este tamizaje de los trastornos oculares y visuales? Porque epidemiológicamente hablando, el retinoblastoma, por ejemplo, que lo mencioné, el tumor maligno ocular más frecuente en la infancia, puede aparecer en 1 en 20.000. Y si encontramos uno de esos, como me pasó a mí alguna vez en un recién nacido de 2 semanas, es importantísimo porque resulta que estamos ya iniciando la cadena de tratamiento para salvar no solo el ojo, sino la vida de ese paciente. Una catarata en congénita es más frecuente, 1 en 700 pacientes. Eso es muy importante. Esta fotografía es de una bebé que tiene catarata bilateral en ambos ojos. Si ustedes se fijan, pueden ver la pupila está blanca. En la parte donde, del iris café, en el centro donde debería ser negro, que es la pupila o la niña del ojo, pues es blanco. Esta paciente tiene una catarata congénita bilateral y hay que operarla para quitarle esa opacidad y permitir que se desarrolle su visión. Y vean ustedes como patologías como el estrabismo, que es la desviación de los ojos, puede estar presente hasta en un 4% de la población. Y la ambliopía, que es el famoso ojo perezoso y del cual vamos a hablar más adelante, pues tiene rangos desde el 2 al 10%, que es bastante. Y en la etapa escolar es muy importante poder detectar esto, o antes ojalá y tratar su causa para poder desarrollar la visión nuevamente de forma adecuada. Otra cosa diferente es el examen ya oftalmológico infantil, que una vez nos remiten los pacientes, hacemos los oftalmólogos, que también a veces se puede llamar tamizaje, pero digamos ya estamos haciendo un examen, ya este filtro es un filtro mucho más específico y vamos a profundidad, donde vamos a identificar factores de riesgo para enfermedad ocular, factores de riesgo para enfermedad sistémica. Por ejemplo, podemos ver en el iris de alguien nódulos de Lesch y saber que ese paciente tiene neurofibromatosis tipo 1 y entonces nuevamente una cadena de manejo interdisciplinario. Identificar factores de pérdida visual temprana, es decir, alguien que tiene en riesgo su visión, bien sea alguien que tenga la posibilidad de desarrollar un defecto refractivo y necesite anteojos o problemas mucho más importantes. Y determinar el estado de salud del sistema visual es muy, muy importante. Bueno, dentro de esas metas también está el explicar a los padres y a los responsables del paciente o cuidadores los hallazgos de este examen y sus posibles implicaciones y, por supuesto, el tratamiento adecuado. Y lo podemos hacer desde temprano. Como siempre, tener la historia clínica es fundamental, es muy importante. Aquí estoy saliendo un Acá sigo compartiendo mi pantalla, a ver qué pasó por acá, denme un segundito, lo sigo reproduciendo. Bueno, la historia clínica en que los datos los tenemos de los informantes, porque son los padres, los bebés o los pacientes, los niños, hasta que ya no empiezan a hablar y a poder expresar si sienten dolor o tienen alguna queja, pues no nos van a dar información. Los datos demográficos son importantes, acuérdense que también tenemos patologías que tienen focos regionales, y la procedencia es fundamental para poderlos identificar. La edad, la identificación del acompañante, identificación de la historia y de otros médicos tratantes, en nuestro caso fundamental. Nosotros los oftalmólogos pediatras vemos los pacientes que nuestros colegas pediatras nos remiten. En general, prácticamente nadie va a la consulta de oftalmopediatría por primera vez porque sí, o aparece así, o solicita una cita. Y es importante identificar otros médicos tratantes para ver si tenemos la necesidad de un manejo o una alerta multidisciplinaria, un endocrino pediatra, el neumólogo, el neuropediatra y su pediatra de siempre, que es el que orienta al paciente y con el que nosotros tenemos una relación estrecha para poder tener un manejo integral, como les digo.
Siempre el motivo de consulta, la historia ocular. Aquí tenemos una paciente que tiene unas gafas gruesas, ella tuvo catarata congénita y su bebé también fue operada de catarata congénita. Entonces, ¿qué pasa en los ojos de esas familias, de esos padres, de esos abuelos? Es muy importante. Y los antecedentes. Aquí fundamental el embarazo y el parto, si fue un parto pretérmino, si fue un parto por cesárea, si fue un parto vaginal, si fue un parto traumático, si hubo alguna instrumentación, si hubo algunos forceps, si hubo alguna dificultad, una hipoxia neonatal. Esta prematurez pues van a ver que está ligada a la retinopatía del prematuro, de la cual hablaré más adelante. El peso al nacer para nosotros es muy importante. Cualquier evento perinatal, si tuvo una hemorragia intraparenquimatosa, el desarrollo psicomotor como ha sido, y nuevamente la historia familiar y por supuesto los medicamentos y las alergias. Y en el examen oftalmológico infantil vamos a realizar todas las partes que tenemos que hacer en el examen oftalmológico de un adulto. La agudeza visual, le vemos las pupilas, lo miramos la parte externa, la posición y los movimientos oculares, el segmento anterior, que es la parte donde está la córnea, el cristalino, le hacemos su refracción, en este caso bajo cicloplegia, que quiere decir que vamos a paralizar el músculo ciliar con unas gotas especiales, porque los niños tienen una gran capacidad de elasticidad o de acomodación y podrían eventualmente mimetizar o involuntariamente enmascarar un defecto refractivo importante, el examen del fondo de ojo y también hacemos exámenes adicionales. Bueno, y como ustedes ven, pues hay que tener paciencia porque a veces estos niños son bastante activos y pueden ocasionar estragos con nuestros instrumentos. O vamos a tener la dificultad de encontrarnos con alguien que está alejado de nuestras posibilidades, pero en general nosotros tratamos de manejarlos de la mejor manera y pues hacer magia como si fuéramos esta hechicera de Harry Potter. Pero bueno, quiero contarles o recordarles cómo funciona el proceso visual a rangos, digamos a grandes rasgos. Tenemos en estos esquemas la córnea, que es la parte transparente del ojo por donde la luz atraviesa y va a impactar la retina, que es la parte posterior. En esta retina se va a desencadenar por la luz una reacción fotoquímica y ahí es donde interviene la vitamina A, que es una parte importante y ahí es por eso que tenemos la idea de que si comemos mucha zanahoria vamos a tener buena visión. Realmente la vitamina A que hay en una dieta normal y balanceada pues es suficiente, pero la idea es que la zanahoria tiene vitamina A, los conejos comen zanahoria, los conejos ven bien. Digamos, toda esta serie de reflexiones pues simplemente es porque para esta reacción fotoquímica que ocurre en estas celulitas que se llaman los fotorreceptores, que son nuestras primeras neuronas, pues se necesita la vitamina A, que genera algo que se llama las opsinas, la rodopsina, y viene todo el mecanismo o digamos toda la parte físico-química que va a transformar ese estímulo visual con toda esta interacción a nivel bioquímica en la retina en un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se va a transmitir por estos fotorreceptores como una cadenita, van a las células bipolares y van a llegar aquí a lo que dice las células ganglionares. Y esas células ganglionares con su axón, o sea, van a tener la conexión de las bipolares, la información, y su axón, son millones de células, cientos de miles de células ganglionares dentro del ojo, van a generar el nervio óptico. Todos estos axones se van a recoger en la parte externa y van a formar el nervio óptico que lo vemos acá en este esquema, que sale del ojo, va hasta el quiasma, se entrecruza intercambiando información del ojo derecho para la parte cerebral izquierda y viceversa, y va a hacer una conexión en el cuerpo genicular lateral. Allí estos axones se conectan y van a generar lo que se llaman las radiaciones ópticas o las cintillas ópticas, que en fin van a ir a llevar la información a la corteza cerebral en el área occipital. Y es allí donde está la corteza visual primaria o el córtex visual primario. Quiere decir, y yo les trato de explicar a los padres o a los pacientes, que el ojo nos funciona como si el ojo y la parte de adelante fuera la pantalla de un computador. Y toda la información viaja hacia la CPU, que es la corteza visual, donde realmente se procesa la información. Entonces, digamos, el ojo es la ventana
recoge la información, esta información en impulso eléctrico se transmite a la corteza occipital y nosotros vemos con el cerebro. En el cerebro es donde se interpreta este estímulo y lo entendemos como la imagen que tenemos del mundo. Entonces, dentro del desarrollo visual tenemos que tener en cuenta que este sistema se madura y también se madura la parte de la retina y el área macular, que es la parte, digamos, más central de nuestra retina, donde están los fotorreceptores más exclusivos, donde están los conos realmente, y donde procesamos el sistema de color y de forma, etcétera, velocidad, pues no se ha desarrollado en el recién nacido a término. Y es así como ve un recién nacido a término, como ustedes están viendo en este pequeño esquema. Es una imagen muy borrosa y por lo tanto los niños son indiferentes visualmente. Usted levanta un recién nacido y parece como si el mundo no le importara. Hacia las 4 semanas se empieza a mejorar, 8 semanas, y vean cómo a los 3 meses ya tenemos una figurita bastante detectable. Y eso quiere decir que por eso vamos a empezar a desarrollar lo que nosotros llamamos el reflejo de fijación, mantener y seguir. Es decir, ya hacia los 3 meses la mácula está madura, ya la información que viaja al cerebro ya está mucho más depurada y ya es capaz el cerebro de interpretar todo este estímulo que viene de la mácula mucho más madura y ver cómo ya se ve una figura. Entonces estos niños ya empiezan a mirar y yo le digo a los papás, ya se vuelven chismosos, ya quieren estar mirando y buscando con los ojos todo lo que ocurre alrededor. Hacia el 6º mes mucho más nítido y a partir de los 2 años prácticamente la visión que tiene un adulto que tiene una buena visión. No quiere decir que el cerebro no esté recibiendo esos impulsos desde recién nacido. Todo esto está ocurriendo y es un proceso. Por eso es tan importante que todo llegue y se madure adecuadamente. Y bueno, acá, como para contarles, este enfoque de la imagen, porque hablamos de que alguien es miope, hipermétrope o que tiene astigmatismo. Porque en el esquema superior ustedes ven que ese haz de luz que atravesó la córnea y los medios transparentes, que son además de la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, llegan a la retina. Pero fíjense que ese rayo de luz está enfocado exactamente en la retina. Ese es un ojo neutro. Esa es la persona que no necesita gafas ni para ver de lejos ni para ver de cerca. Pues cuando es niño, ya es otra cosa para ver de cerca después de los 40. Abajo tenemos qué pasa con ese enfoque en la miopía. Y ese rayo de luz que atravesó los medios transparentes, fíjense que no me llegó hasta la retina, se quedó antes. Y esto puede ocurrir porque el ojo sea muy grande o porque el sistema de lentes es muy potente, pero el ojo se queda, la imagen se queda antes. Y esa imagen borrosa es lo que nos genera lo que conocemos como miopía. Y esa miopía se arregla con lentes negativos que me enfocan esa imagen más atrás, o sea, llegan al punto de la retina. En la hipermetropía ocurre lo contrario. Fíjense que el rayo de luz atravesó el ojo. La imagen se formó por fuera. Ese ojo es muy pequeño y esto ocurre en los niños y por eso tenemos algo que se llama hipermetropía fisiológica. Pero resulta que el sistema de lentes de los niños es súper potente y puede traer ese rayo, enfocarlo positivamente y ponérmelo en la retina. Por eso en los niños, dependiendo de la edad, hay un rango de hipermetropía normal, porque el ojo va creciendo hasta que se vuelve neutro. Pero el niño ve bien, si todo está alineado, no tiene problema y el sistema se autoenfoca dependiendo de la edad y de la cantidad de hipermetropía. Ahora hay una hipermetropía que ya está por fuera del rango y esa ya necesita gafas aún en los niños. Y en el astigmatismo, fíjense que este rayo de luz se dispersó. No tenemos un solo rayo, sino tenemos 2 rayos a diferentes alturas. Y eso hace que la imagen se vea corrida y para eso necesitamos unos lentes especiales que corrigen astigmatismo. Y un poco, el ejemplo es este. Arriba tenemos como ve un paciente hipermétrope en que se ve mejor atrás que adelante. Abajo los 2 niños con el balón de fútbol es un paciente miope que ve un poco más claro de cerca que de lejos. El entorno posterior ya no existe. Y abajo el carro y la casa y el árbol están, en este caso, para el paciente con astigmatismo. Vean que se alcanza a ver la figura, pero es como si los puntos no estuvieran adecuadamente cuadrados. Bueno. También vamos a ver que la refracción bajo cicloplegia, que es las goticas que le ponemos nosotros al paciente en consulta,
sobre todo la primera vez. Esta refracción cicloplégica la hacemos después del año, pero desde el primer momento nosotros dilatamos la pupila y aquí tenemos otras dos en rojo, la tropicamida y la fenilefrina, que es lo que usamos tempranamente. Y ahí podemos detectar el defecto refractivo. Es importante hacerlo en estrabismo, en ambliopía, y con la cicloplegia paralizamos temporalmente la acomodación y podemos saber exactamente qué cantidad de anteojo o qué fórmula tenemos que dar. La agudeza visual la vamos a manejar de acorde a la edad, desde el recién nacido, con el simple estímulo visual, viendo a ver si se nos contrae o no la pupila. Y tenemos estos, digamos, estas ayudas, estos aparaticos o sistemas con rayitas blancas y negras, el tambor optoquinético, que nosotros utilizamos para ver si hay una fijación adecuada. Como la agudeza visual preverbal, uno tiene muñequitos y trata de que el niño los siga, son objetos que deben llamar la atención y que le deben gustar. A la derecha tengo en esta fila una paciente que aparentemente está normal, tiene sus ojitos derechos. Le estoy tratando de mostrar mi muñequito de Barney y está muy triste porque el papá le puso la mano en la cabeza y no le dejó subir la cabeza. Ella, para poder ver hacia arriba, tiene que levantar completamente la cabeza porque no es capaz de levantar los párpados, no puede levantar la mirada. Tiene una parálisis de la mirada para la elevación de la mirada. Entonces ella puede ver lo que está enfrente, pero para mirar algo que esté arriba, tiene que levantar la cabeza. Entonces son cosas que vamos detectando. Acá les traigo estas imágenes para recordar que la agudeza visual nosotros siempre la tomamos monocular y binocular. Si solamente tomamos la agudeza visual sin tapar uno de los ojos, no sabemos si ambos están viendo bien o no. Y por eso en todos los tamizajes, o si ustedes quieren ver esto, deben hacerlo ojo por ojo. Y ambos ojos, por supuesto. Y abajo tenemos un ejemplo del mismo niño con su ojo derecho tapado y está muy tranquilo, y con su ojo izquierdo tapado y está llorando. Eso nos da algo para nosotros que es el signo del rechazo a la oclusión. Si le tapamos el ojo derecho no le importa porque está viendo por el ojo izquierdo, pero si le tapamos el ojo izquierdo se pone muy triste porque resulta que el ojo derecho no ve bien y eso no le gusta. Entonces es también la manera de saber si hay un rechazo a la oclusión, quiere decir que algo está pasando de pronto en ese ojo. Vamos a ver si nos corre este video. Perdón. ¿Por qué no me corre el video? A ver si ahí corrió. Voy a ver. Vamos a intentar que corra acá. No corrió como video. Bueno, no corrió como video. No sé por qué. Bueno, pero este es para mostrar y de pronto voy a mirar a ver aquí donde saqué el video ya que estamos en esta tranquilidad y se los voy a mostrar de esta manera. Quiero que vean cómo uno intenta ver si este niño que no tiene muy bien los ojos y se ve evidentemente es capaz de estimularse y de seguir la luz. Para nosotros eso es muy importante porque quiere decir que este niño sí tiene algo de percepción, perdón. Sí, y tenemos que trabajar. Linda esa luz. Fíjense que hay una búsqueda. Y cuando me preguntan que cómo hacemos para detectar... Angelita, no está proyectando. No, pero ¿no vieron el video? ¿No compartí la imagen ahí? ¿No está compartida esta imagen? No. ¿No ven mi pantalla? Mira la lucecita. ¿Esta sí la ven? Ay, qué linda. Ok, bueno. No se vio. Bueno, Ay, la luz. Mira la lucecita, mamá. El video no tengo ni idea porque no me quiso correr. Porque está insertado, pero bueno, lo lamento. Ay, qué linda. Ya lo voy a parar por acá, parémoslo acá. O sea, no vieron mi pantalla, no vieron el WhatsApp. Hernán. No la vimos, Angelita. Ok, solo vieron esto. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces voy a seguir. Después intentaré volver hacia atrás a ver si logramos mirar el video. Pero bueno, una paciente como esta nos puede seguir la luz. Un chico como este está pendiente, este también era otro video, está pendiente de las imágenes que tenemos para Angelita, la pantalla no la está compartiendo. No estoy compartiendo la pantalla. Uy, ¿desde hace cuánto? Por eso, desde el video. Desde el video.
Qué pena con ustedes, qué pena, pero es que, a ver, voy a ver si puedo compartir esta, perdónenme. ¿Ahora sí están viendo esta pantalla? Luz. Sí, sí, ya. Ok, perdón, me Mira, equivoqué mamá. en la compartida. Mira, Voy a, mamá, mira. es que es importante porque esta pacientica ustedes la ven y les parece que es prácticamente Mira ciega. la Y miren que ella lucecita. sigue la luz. Ay, qué linda. Para donde está la luz, ella está girando sus ojitos. Ay, la luz. ¿Sí Mira lo la ven? lucecita, mamá. Y eso es muy importante porque la niña... Perdón, Angelita, un segundo. Quisiera que apagaran su micrófono las personas que no están hablando, que oímos allá como conversaciones. Ok, bueno. Entonces voy a seguir, ya vieron ustedes esta chica que le quería yo mostrar y voy a mostrar este que es ¿Qué hay allá? ahí la que habla soy yo. Veo cómo él está viendo, es un niño que no habla. Y lo que le estoy mostrando es en el consultorio. ¿Qué es eso? Que está digamos, estimulando. Voy a volver a compartir mi pantalla para regresar nuevamente a donde estábamos, que este fue el video que no se vio, o sea, o que no corrió. Entonces vamos a seguir. Pero es la manera en que uno puede ver, ya cuando son más grandes, pueden responder imágenes, pueden responder direccional, pueden responder letras, en fin, y es la manera en que podemos ver la visión. Y vamos a ver pacientes como este jovencito, que además de que necesita anteojos tempranamente, tiene desviación. Y podemos ver en el examen pupilar defectos, o podemos ver que hay un reflejo directo adecuado, o defectos, ahí vamos a ver la fijación y la acomodación que también estimulan la pupila, y podemos encontrar alteraciones anatómicas como esta, que es una persistencia de la vasculosa lentis y parece que tuviera una arañita ahí encima de él. El examen externo, y esto lo hago para que ustedes también detecten cosas importantes, pues tiene que ver con la simetría ocular. Podemos ver alteraciones palpebrales, colobomas, tosis, blefaritis, ya les diré, les traduzco qué es esto. Pero aquí, por ejemplo, este paciente tiene una mancha en vino de Oporto en su cara. Este es un paciente con un síndrome de Sturge-Weber y resulta que cuando la mancha compromete los párpados, nosotros podemos sospechar que está comprometido también el ángulo camerular, que es el que está entre el iris y la córnea, y puede desarrollar un glaucoma. Entonces es un paciente que ya nosotros sabemos que tenemos que hacerle seguimiento y estamos mirando a ver por qué es importante estarlo viendo, digamos de una manera frecuente, cada 6 meses, algo así. En algunos casos cuando nos parece que ya se está desarrollando algo, pues lo vamos a citar más frecuentemente. Los orzuelos, que en este caso esta chiquita tiene orzuelos y tiene chalación en el otro párpado, vean cómo es de abultado, es algo que estas infecciones que se ven externamente y que nos, pues digamos, incomodan mucho al paciente, a la familia y a nosotros, porque los tratamos y el tratamiento a veces es muy difícil, es crónico, tienen resistencia y pueden llegar a los 15 años. Si ustedes se fijan en los párpados de esta chica ya mayor, en la parte inferior del ojo derecho es también abultadito porque tiene un chalacio que tiene hace mucho tiempo. Tenemos los colobomas, que son falta de parte del tejido, como ocurre en el recién nacido. Ven que un párpado es normal y el otro quedó faltando. Esto es muy grave porque nos expone la córnea y toda la parte del ojo al ambiente externo. Se va a resecar y va a generar cicatrices y es uno de los problemas más grandes que tenemos. Podemos ver una niña como esta de abajo que tiene una microftalmia importante, bilateral, y la otra que tiene una simetría porque tiene una microftalmia de un solo ojito. Esta pacientica, por ejemplo, la que tiene la simetría, es importante detectarla tempranamente y manejarla tempranamente porque se le puede ayudar a que esa órbita, porque lo que estimula el crecimiento de la órbita es el ojito que va creciendo, que esa órbita también crezca y se estimule y de pronto a futuro se puede hacer algo de un manejo cosmético que sea importante para ella. Vean ustedes la tosis palpebral, que es el párpado caído. Tenemos un bebé con una tosis mecánica, es un tumorcito del párpado, el primero. Otro que tiene una tosis bilateral y es el que levanta la cabeza porque ambos párpados están en un nivel que no debe ser, inferior al que debe ser. Y este de la derecha en la pantalla mía, que es el niño que tiene una tosis de un solo ojo, es gravísimo porque él usa el otro ojo y entonces el que está tapadito
queda perezoso o ambliópico. Entonces esa es una de las causas de ambliopía y hay que manejarla tempranamente porque una vez se instaura, tratar de que ese ojo aprenda a ver es difícil. Un bebé con este tumor que nace, que esto es ya es un hemangioma no plano, sino ya es un hemangioma cavernoso en su parpadito y que por lo tanto le limita la apertura y este ojito está condenado a estar cerrado y hay que intervenirlo tempranamente y eso lo hace más que el oftalmólogo, lo hace aquí en este caso el dermatólogo y hoy en día hay muchos manejos con láser y con medicamentos como los beta bloqueadores que nos pueden ayudar a mejorar esto y por supuesto estimular ese ojo. Y aquí estoy con uno de mis pacientes y aquí estoy en el hospital militar y ella es Angie, somos dos Angies, pero el bebé de Angie tuvo catarata congénita y la operé y ya Angie creció y tuvo un bebé también con catarata congénita, como pasó con la otra señora. Bueno, externamente podemos ver edemas, hiperemias, secreciones, alteraciones en la conjuntiva, en la córnea. Puntualmente es un paciente que tiene una conjuntivitis gonocócica siendo un recién nacido que se infectó durante el trabajo de parto, durante el nacimiento y pues es una de las cosas que los pediatras saben que hay que manejar inmediatamente por el riesgo de que haga una meningitis de manera hospitalaria, intrahospitalaria y con medicamento antibiótico sistémico. Pacientes con problemas menos graves como problemas de la vía lagrimal, otra niña con una celulitis periocular después con una sinusitis, en este caso era por hemófilos y desarrolló esta celulitis periorbitaria. Este niño con una opacidad corneal total por un glaucoma ya avanzado y este con una alteración de la piel que se conoce como un nevus de Haddison que también compromete la esclera y vean cómo la parte externa se está opacificando. Ahí lo tenemos con un bléfaro para poder ver. Seguimos valorando los medios transparentes y aquí es donde es muy importante el reflejo de fondo porque podemos, ahora se los mostraré, pero podemos ver si la pupila está normal o no. Una pupila normal es la que tiene este niño negra y la que es anormal es la que está blanca. Ya es un niño más grandecito con una leucocoria, le llamamos a esto, y lo más frecuente en leucocoria es una catarata y lo más temible es un retinoblastoma. Este es el reflejo de fondo rojo que hacemos con el oftalmoscopio directo, enfocando como ustedes ven la luz en la pupila. Conmigo en la Fundación Santa Fe rotan los residentes de pediatría de la Universidad de los Andes y practicamos mucho este reflejo de fondo porque vean ustedes cómo es lo que uno debe ver a través del oftalmoscopio en la imagen de estas pupilas rojas y deben ser brillantes, simétricas, muy importante que sean simétricas y que esta luz esté completa. Entonces, esa es una práctica que hay que implementar y es una de las cosas que ahora que Hernán hablaba de talleres y de estas promociones de hacer cursos y talleres, yo me prestaría y me parecería muy importante que hiciéramos y ojalá fuera un teórico práctico de reflejo de fondo, de reflejo rojo, porque esto los ayuda mucho a los pediatras, ayuda mucho a los pacientes y definitivamente también nos ayuda mucho a nosotros. Vean ustedes una catarata y un retinoblastoma. Este retinoblastoma, yo hice una parte de un año de oncología ocular en cancerología, oncología ocular pediátrica. Y bueno, este es un retinoblastoma avanzado, este niño que es una fotografía bastante impactante, pues ya el tumor creció tanto porque cuando se le propuso que había que enuclear el ojo, fue donde el indio amazónico que le dijo que él lo trataba sin que tuviera que pasar nada, y llegaron a esto y le decía que ya cada vez estaba mejorando porque el mal se estaba saliendo. El niño falleció porque este tumor hace una metástasis por vecindad y pues un caso muy triste, pero que tenemos que tener en cuenta que podemos manejar antes. Bebés en los que podemos, este es un bléfaro, el bléfaro no duele, el colocarlo. Y ahí estamos viendo cómo hay una opacidad en esa córnea de esa bebé recién nacida, la otra tiene un problema palpebral. Y este es un niño que tiene un coloboma de la pupila, que no se ve muy bien ahí, pero que acompaña mucho este síndrome. Este es un síndrome de Golden Heart, en que además hay adenopatías preauriculares y en toda el área facial y hay una comisura bucal que no está completa. Hacemos exámenes en la lámpara de hendidura, en grandecitos, en más chiquitos, y a veces pues nos toca llevarlos bajo anestesia para poder hacer ciertas mediciones especiales. Vamos a mirar, y se debe mirar así, la posición de los ojos. Este paciente tiene algo que se llama un pseudoestrabismo y lo traigo porque es una de las consultas más frecuentes de que piensan que está desviando el ojo. Y quiero mostrarles aquí el truco.
si ustedes me creen y se ve en sus pantallas, la luz que se refleja en las pupilas está totalmente en el centro, en cada pupila. Así el paciente parezca que tuviera los ojos metidos. Esto lo hace el epicanthus bilateral, que es este plieguecito que está en los párpados. Y yo trato de decirles a los papás que es como si mis deditos fueran parte de la piel de la nariz, en que si yo miro para un lado pareciera que metiera los ojos, pero no es verdad, es simplemente un efecto de la piel allí. Pero por supuesto que hay muchos pacientes que también desvían los ojos, por eso los vamos a ver en todas las posiciones de mirada, arriba, abajo, a los lados, en las diagonales, y vamos a evaluar las ducciones, que son los movimientos de un solo ojo monoculares, y las versiones, que es cuando los tenemos combinados para tratar de encontrar movimientos anormales. Y este es un caso, este sí es un claro estrabismo, pero volvamos a ver el truco de la pupila. La luz en la pupila que está de frente está en el centro y la otra está desviada. Esto es una endotropia clara, pero podemos tener exotropias, que es cuando el ojo se desvía hacia afuera, o podemos tener desviaciones verticales, o paresias, que son las parálisis de los músculos extraoculares. Me devuelvo, porque aquí en estas posiciones de mirada, si ustedes ven, la paciente que va para cirugía tiene su pupila centrada, el reflejo está centrado y me dice, pero mira, ahí no hay una desviación. Pero si la niña mira a los lados, vean ustedes cómo se dispara ese ojo en la diagonal. Entonces, es importante verlos con todas las posiciones de mirada. Este es un paciente que también tiene sus gafitas y no estoy segura de que fuera un video, pero no me voy a salir de acá. Vamos a mirar el ojo por dentro, como les decía al principio, se debe ver la apariencia general de la retina. Esta es solo la parte del polo posterior, está el nervio, están los vasos, que son las arcadas, que van a ser superiores, inferiores, nasales y temporales, y esa manchita rosadita que se ve en la mitad de las arcadas es la mácula. Por eso sabemos que este es un ojo derecho. La mácula siempre está temporal. Entonces, este es un paciente con el ojo derecho y tiene su mácula temporal, y ese es el área que más nos interesa a nosotros en el desarrollo de la visión, la que les decía que se madura después del nacimiento, y en la que desafortunadamente en casos como la toxoplasmosis congénita es la más afectada, y ese paciente por lo tanto va a tener un problema visual muy importante. Vamos a ver el nervio óptico, su apariencia, lo que nosotros le llamamos la excavación. Si ustedes me creen, el nervio es un disquito rosadito, pero en la mitad tiene un ombliguito que es de donde salen los vasos, esa es la excavación. Lo normal es hasta una relación con el nervio de 0 hasta 0,5. Cuando ya se vuelve más grande, ya vemos una excavación aumentada y podemos estar, o en un caso de un macrodisco que no pasa nada, que es congénito y puede ser familiar, o en el caso de un glaucoma que sí pasa mucho y el paciente se puede quedar ciego. Vamos a ver la retina, y si nosotros estamos sospechando algo como un retinoblastoma, vamos a hacer ese examen bajo sedación. Por eso ustedes van a ver que el niño le dice a la mamá, no, me le van a hacer un examen de fondo, pero lo van a dormir, porque estamos sospechando algo que definitivamente no se nos puede pasar y que el paciente dormido de pronto no colabora lo suficiente, y siempre en retinoblastoma los exámenes van bajo sedación. Vean ustedes lo que podemos encontrar, una displasia o malformación del nervio óptico, como es el caso de la izquierda, y la cicatriz macular de la que les hablaba en esta toxoplasmosis de la derecha. Hacemos exámenes complementarios también en los niños, como puede ser el test de estereopsis, para ver si hay una fijación binocular y si hay una función binocular de los ojos. El test de visión de color, que existe para niños, pero antes de los 3 años es difícil de tomarlo. Y muchas veces la presión intraocular en los casos de seguimiento de cirugía catarata, como estoy haciendo con este niño, que es uno de mis pacientes de catarata, Miguel Ángel, o en otro caso que nos toca tomarla, como es el caso del otro niño, bajo anestesia. Los campos visuales como son más grandecitos. Y ya les voy contando que estamos empezando a ver si el paciente es de un bajo riesgo. Un bajo riesgo es un examen normal. Eso no quiere decir que no continuemos nuestro tamizaje o nuestros exámenes. El que un paciente de recién nacido tenga un examen normal para los ojos no quiere decir que no pueda desarrollar una alteración. Y durante la etapa del crecimiento que se desarrolla la visión es vital saber si va a ser normal o no. Por eso lo ideal es verlos por lo menos cada año, los que se puede cada 6 meses. Los adolescentes empiezan a crecer rapidísimo. Con la pandemia la miopía se disparó en cuestión de meses. Entonces depende, cuando se tiene la posibilidad, cuando estamos en un medio privilegiado, pues los vemos más seguido. Cuando no, promovemos por lo menos de que sea una vez al año.
porque entre los 0 años y los 3 años pueden pasar muchas cosas y se pueden afectar muchos sistemas que si no se manejan a tiempo o no se hace el tratamiento adecuado, pues van a quedar afectados permanentemente. El alto riesgo son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo o signos sugestivos de anomalías en los cuales no continuamos un tamizaje, sino hacemos un seguimiento. Es el paciente que fue prematuro, es el paciente cuyos ambos papás tienen defectos refractivos, usan gafas o hay una miopía familiar conocida alta. Es el paciente que su papá tuvo estrabismo o su hermano, es el paciente que su hermano tuvo retinoblastoma, es el paciente que su papá tuvo retinoblastoma. Es el paciente donde se conoce que hay algún problema y que tiene un alto riesgo de desarrollar. Es el paciente que tiene una miopía leve, que no le vamos a poner anteojos, un menos 0,25, pero que estamos muy atentos porque esa miopía en cualquier momento evoluciona. Entonces vamos a tener en cuenta todo este desarrollo. Es el paciente que siendo niño tiene una hipermetropía levemente por encima de la usual y entonces resulta que lo tenemos que seguir porque de pronto esa hipermetropía no llega al proceso que llamamos de emetropización, es decir que de como nació cuando era recién nacido, que tener 4 dioptrías positivas es normal, a los 4 años las sigue teniendo. Si ese paciente no tiene seguimiento, esa intervención tiene que ser mucho más temprano. Y finalmente, el paciente que necesita una intervención, el que necesita gafas, tenemos que tratarle el orzuelo, o al que tenemos que operar el retinoblastoma, la catarata, en fin, es el paciente que necesita esta intervención. Voy a pasar acá. Ok. En nuestros casos, siempre tenemos que tener paciencia para poder ver niños. Nadie mejor que un pediatra sabe que hay que tener esto. Dedicación, sí, pues que a uno le gusta. La comprensión para saber sus estados de ánimo. Ahí yo tengo a mi paciente que este sí funcionó. Ella se sienta en el escritorio y yo la dejo porque en los niños, por ejemplo, ya tiene un síndrome de Down. Ellos son muy susceptibles y muy lábiles emocionalmente, entonces uno tiene que saberlos llevar y llevarlos, como yo digo, en lo posible a las buenas. Hay veces en que no se logra hacer tan a las buenas, pero en lo posible. Y ahí tengo una paciente que es pequeñita, que es Lorena, ya tiene 20 años, que la operamos de catarata y había que hacer un láser después de ella está ahí chiquita, agarradita de la máquina láser colaborando para su examen. Ahí tengo yo esta belleza, que se sienta en el escritorio y después pasa a la silla de examen. Bueno, y hoy tengo varios mensajes para compartir con ustedes. ¿Es posible y mandatorio hacer el tamizaje o el examen desde recién nacidos? Recordar que el sistema visual al nacimiento es un sistema en desarrollo. Entonces resulta que necesitamos que el desarrollo sea adecuado y necesitamos vigilar que está siendo adecuado. Y cuando no está siendo el que es, toca intervenir para hacer lo mejor posible. Tenemos alteraciones importantes o enfermedades mortales como el retinoblastoma que pueden enmascararse detrás de signos o síntomas visuales. Y vieron ustedes, pues un paciente con retinoblastoma puede tener una leucocoria, la famosa pupila blanca, la pupila blanca, la pupila de gato que aparece en una foto. Es muy importante que no vimos eso y que si los padres manifiestan eso, pues prestar atención y hacer lo que haya que hacer para estudiar. Es posible realizar un examen oftalmológico nuevamente desde recién nacidos y en ocasiones es indispensable para descartar alteraciones mayores. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Cruzón pueden tener por su craniosinostosis un aumento de la presión intracraneal y nosotros podemos detectarla si el nervio óptico tiene un edema o signos de que hay un aumento de presión intracraneal. Entonces, esos pacientes hay que verlos muy tempranamente. Aquí dicen que las mujeres no sabemos manejar. Vean, esta niña es muy ágil para poder manejar y parquear y va a gran velocidad. Y lo traigo para mostrarles que esta niña tiene que tener un desarrollo de su sistema visual completamente normal, porque solo una binocularidad perfecta permite calcular la velocidad, el espacio y absolutamente todo frenar a tiempo. Igualmente ocurre con este chico, que es un excelente jugador de fútbol, y también resulta que para poder hacer esto, tiene que ver bien. Tiene que ver bien. Entonces, quiero decirles que la ambliopía, ese ojo perezoso del que trabajamos antes,
se constituye realmente en un problema de salud pública con un gran impacto en la calidad de vida si no es tratado a tiempo. Creo que para terminar tengo un par de imágenes importantes que son las posiciones compensatorias y las traigo porque este niño a la izquierda, ustedes ven que tiene su cabecita inclinada hacia la izquierda. Y resulta que él tiene esa cabecita así porque si la pone derecha tiene esta gran parálisis y el ojo se va para arriba. Entonces el sistema visual es muy inteligente y como si nosotros tenemos los ojos dispares, vamos a ver doble, si los logramos acomodar usamos la posición compensatoria para poder fusionar. Y entonces muchas de las causas de tortícolis pueden ser visuales, como es la de este caso. Igualmente, la de este otro par de niños, en que si ustedes ven el niño está preparado para cirugía y nos está mirando de lado. Es que él tiene que mirar de lado porque este ojito no se despega. Entonces es importante, él puede mover el ojito, solamente puede organizar la mirada solamente si está de lado. Y por último, este bebé que le pasa lo mismo que al paciente anterior, tiene una inclinación de la cabeza muy sutil hacia la izquierda. Y doctores, fíjense en la luz de las pupilas. El reflejo de la luz en las pupilas del bebé está cuando él tiene su cabecita inclinada a la izquierda y sentadito, que es un aparentemente normal, y este tiene 7, 8 meses, está perfectamente centrada. Y fíjense que le movimos la cabecita para la izquierda y continúa centrada, pero si se la cruzamos para el otro lado a la derecha, vean ustedes cómo ese reflejo de la luz está uno centrado y el otro desplazado hacia abajo porque el ojo se subió. El niño utiliza eso porque si tiene el ojo en la cabecita centrada, hay un ojo que se sube como le pasaba al otro que era más evidente. Pero esto empieza sutilmente. Esto es una paresia congénita del cuarto nervio, que es la más frecuente que vemos y resulta que se ve desde temprano y podemos tratarla desde temprano y debemos detectarla desde temprano. Con esto me voy a dejar de compartir mi pantalla, pero no quiere decir que nos vayamos de la conferencia y no sé si hay preguntas, si hay comentarios. Angelita, aquí hay un par de preguntas sobre la misma. Dicen, quiere preguntar a partir de qué edad es adecuado realizar el cover test. ¿Cómo se interpreta? Gracias. Bueno, el cover and cover test es tapar y destapar un ojo. Me encantaría ver si yo tengo un video y si no les molesta que yo revise por acá, puedo mostrarles esto. El cover on cover nosotros lo hacemos después de los 3 meses. Acuérdense que antes de los 3 meses el paciente no tiene fijación. Un bebé de 3 meses ya fija más y un bebé de 6 meses, pues por supuesto. ¿Y qué detecta uno en un cover? Un cover. El tapar y destapar el ojo hace ver, si yo me lo hago aquí de frente, delante de ustedes, van a ver que yo me tapo y me destapo y mis ojos se quedan quieticos. Es la manera en que nosotros vemos si hay una desviación, porque el ojo que está tapado no está viendo y está fijando este. Pero cuando yo me muevo y me tapo este, el que está fijando ahora es este. Y si estaba tapado, se va a desviar. Entonces uno va a ver el movimiento que hace el ojo para salir a lo que nosotros llamamos la búsqueda de la fijación. Si no les incomoda y Hernán me dice si hay tiempo, puedo intentar buscar dentro de mi archivo algo que nos muestre el cover on cover en un video en que puedan entender un poco más, porque estas cosas son más de video que de... voy a mirar a ver si encuentro por acá algún cover on cover que nos pueda permitir ver este. Mientras tanto, puedo ir mirando, a ver si por aquí veo. A ver. Mientras buscas, hay otra pregunta Sí. y es, ¿cuál sería la edad ideal para hacer el primer examen oftalmológico? Que se envíe, que lo vea el oftalmólogo. Bueno, yo les voy a decir una cosa que suena, después de que yo encontré un retinoblastoma en un paciente de 2 semanas de edad, que es un tamizaje simple que hace el canguro y que hacen en el hospital militar, como pues estamos ahí, ellos nos permiten o nos mandan todos los niños. Y este fue, la verdad, fue una cosa por casualidad, la que ocurrió allí, que nos permitió a nosotros encontrar este paciente, porque este paciente no tenía síntomas.
Era un bebé completamente sano a término. Este paciente, el papá lo llevó simplemente porque necesitaba, era parte de la terapia del hospital, ¿sí? Era parte del sistema de salud. Entonces yo cuando vi esto, y es la única vez que lo he visto y tengo más de 25 años en práctica, pues yo diría que tan pronto se puede. No se puede en todos los sistemas, pero este niño tenía 2 semanas. Este niño no tenía que fijar para que yo pudiera mirar dentro de ese ojo y poder ver si algo había o no había. Entonces, digamos que ese es un caso especial, pero si yo lo encuentro a esa edad tan tempranamente, ese paciente perdió el ojo porque era un retinoblastoma congénito, el tumor era muy grande, pero finalmente el tumor no hubo necesidad, no murió. Si no nos hubiéramos dado cuenta, era una pareja pues que de pronto no se iba a dar cuenta tan tempranamente de que eso estaba ocurriendo. Yo diría que a grandes rasgos, si uno no nota algo antes, los 6 meses, después de que fijen, 3 meses, los niños prematuros los vemos, pues esos son otros casos que los vemos muy tempranamente. Pero digamos que en un sistema de un niño sano, a mí cada vez me gusta verlos más temprano. Si los puedo ver a los 3 meses, me gustaría verlos a los 3 meses. De hecho, cuando estoy viendo pacientes y la mamá queda embarazada y me pregunta, ¿cuándo le traiga esto? Yo le digo, tráigamelo cuando venga al control con el otro. O sea, vale la pena. Y me gustaría escuchar el concepto de ustedes y lo que ustedes pensarían acerca de esto. ¿No? Sí, digamos que yo personalmente los mando usualmente a los 6 meses, pero hoy día se ha generalizado, eso arranca con el tamizaje metabólico, que ofrecían gratuitamente un tamizaje visual y auditivo, y como que se volvió de norma que piden de una vez el otro. Y me parece que pues vale la pena ese control de recién nacido, que lo vea el oftalmólogo, y segundo, al 6º mes, siempre los mando para que le hagan un buen chequeo ya de forma rutinaria. Pues tendré en cuenta, de pronto los 3 meses sería un buen momento para empezar a cambiarlos más rápido, ¿no? Acaba de salir una ley en Colombia porque ahora sí autorizaron el tamizaje y por la parte del tamizaje endocrino, afortunadamente se metió oftalmología porque antes únicamente estaba la parte de retinopatía del prematuro. Entonces realmente para nosotros sí sería muy interesante poder verlos. Entiendo y si nos vamos a la parte práctica, vamos a ver que no hay los suficientes oftalmólogos para estar viendo todos los recién nacidos a los 3 meses, es cierto. Pero esto no quiere decir que nosotros no hagamos, por ejemplo, el esfuerzo por ver los que se pueden, ¿no? Los que logramos identificar tempranamente. Encontré si les puedo compartir aquí otra vez la pantalla. Sí, sí, Angélica. Sí, está un pelito aquí desorganizada, no, pero aquí yo les muestro. Esta es una clase de pueden ver mi aplicación, entonces vamos a tratar de reproducirlo. A ver, reproducir, listo. Bueno, esta es una clase sobre precisamente... ¿Me oyen? Ahí estoy haciendo un cover test, un cover vertical. Y no sé si lo alcanzaron a ver, ¿sí? Es que ese video tiene sonido. ¿Sí lo vieron, Hernán? Sí, sí se ve. El ojo, vean cómo ella está mirando con el otro ojo, con el ojo derecho, y ella está mirando hacia el frente y aquí estamos haciendo el video de lado. Y cómo este ojo que estamos tapando está desviado. Como cuando yo lo destapo, ahí está Lionel Messi aterrado. A ver la idea. Esa es la idea de hacer un cover on cover. Y la idea de este perrito de un amigo mío que me permitió fue ver eso. Esto tiene que ver todas las acciones de los músculos que nosotros vemos, que son varias.
y no se trata de hacer esta clase, pero estas son las posiciones diagnósticas. Y acá tenemos que el estrabismo puede ser constante, no sé si este es video, como lo ven aquí, o puede ser manifiesto, como estamos nuevamente mostrando acá en esta paciente, que es la que ya habíamos visto antes, que tiene esto. Esto tiene unas asimetrías faciales que se van viendo con el tiempo y uno los encuentra. Este es el cuarto nervio. Yo creo que esta chiquita es un video. Hay una por acá, bueno, si no sale el video es porque no está, pero era lo que les mostraba con el bebé. Ellos inclinan la cabeza, porque aquí claramente se ve que si está inclinada a la izquierda, la pupila, ese brillo en la pupila, el reflejo está en el centro y en el otro no, el ojo se va para arriba. Voy a ver si encuentro otro video. Este es un anestesiólogo del hospital que tenía ese problema. Búscalo. Acá lo tiene. Aquí vamos a ver cómo Mira, él va a empezar a buscar. Miren cómo mueve el ojito. Entonces, ese es el cover test. Vean cómo el ojo que está tapado. ¿Se fijan? En una persona que no tiene Muy bien, este vamos a problema. hacer esto, perdóname. Que no tiene Encuentra este el problema. Encuentra. Los ojos se van a quedar quietitos. Vean ustedes cómo él, para encontrar lo que estamos mirando al Vamos a frente, intentar para el otro lado. va a mover sus ojitos. Y ahí va a ser mucho más evidente porque ahí viene la parte vertical. Ese es el cover test. Entonces un cover test normal no va a moverse los ojos. Con tu cabecita Ustedes derecha, mira, encuentran algún otro allá. movimiento en el cover test, Búscalo. ¿sí? Es porque el cover test está alterado. Y vean nuevamente cómo es sutil. Estas son las posiciones compensatorias que se van manteniendo en pacientes con la edad. Esta que aparentemente está normal, ya luego quedó operada bien. No sé si aquí nos sale algún otro video. Uy, aquí hay un video tremendo. Esta chiquita de la chaquetica rosada, vamos a ver si este video corre. Porque parece que no está en video, está solo. Bueno, estas tienen unas posiciones compensatorias y aquí estamos con este chico que se operó porque tenía una desviación vertical terrible. Esta es otra. Los pacientes adultos les pasa eso y hay que operarlos ya más grandes. Pero en general, ahí ya voy a dejar de compartir para que continuemos de pronto conversando algo más. Aquí veo que dice que el rojo retiniano, los movimientos oculares, ¿a qué edad es ideal? La presentarlo esto. Un cover. Creo que la charla va a quedar guardada. ¿Qué porcentaje de visión en el fondo de ojo hay sin dilatación en el contexto de urgencias? Hay, y esa es la idea de hacer el taller. Obviamente que entre más práctica tenga uno, pues más cosas ve. Pero lo que es la parte del polo posterior, lo que es ver el nervio óptico y ver la mácula, es posible. Y podemos hacer un taller de estos, si les parece, porque desarrollar esas habilidades definitivamente, pues a unas personas les va a quedar más fácil que a otras. Pero una de las cosas que yo les digo es que a veces ni siquiera saben como para qué son las diferentes lucecitas del oftalmoscopio, como para qué son las diferentes bolitas, tamaños de bolitas del oftalmoscopio. Por lo menos con los residentes empezamos desde algo muy básico, como para qué es como la mira que hay que sale en el oftalmoscopio. Entonces es algo que podemos hacer, una cosa teórica, ojalá como les digo teórico-práctica, pero uno puede ver muy bien con la pupila sin dilatar. Y por ejemplo, les doy un tip, niños más grandes o si ustedes logran que el niño fije hacia el frente, uno no mira el fondo de ojo metiéndosele de frente al paciente, sino el nervio óptico no está en el centro, sino está un poquito lateral y hacia abajo. O sea, mi nervio óptico no está aquí, sino si yo entro un poquito como en 45 grados y como les digo yo, me choco con el nervio óptico. Entonces uno tiene que hacer que el paciente mire de lejos, fije de lejos como hago yo con mi perrito, se hace de lado, le permite que vea por el otro ojo el objeto que está fijando, porque si uno se le atraviesa ya no sabe para dónde mirar. Pero si uno le permite que, o sea, entra de ladito, deja que un ojo mire y uno entra y mira por él, se acerca, la luz tampoco debe estar tan brillante, el tamaño en ese caso debe ser uno de los circulitos pequeños o el mediano, nunca el grande, porque van a producir una miosis inmediata de la pupila. Pero si uno entra así y empieza a hacerlo, va a llegar el momento, la primera vez que uno lo ve, dice, ahí está, y ya luego aprende cómo buscar.
No sé si hay alguna otra pregunta, Hernán, para alguien más, algún comentario. Yo tengo un comentario, pues, que en algún momento creo que tenemos que insistir en que tengamos un poco más de enseñanza de la oftalmología, porque si bien recuerdo, en la universidad fueron 5 días de oftalmología y en la residencia solamente era una opcional. No todo el mundo la hace y eso me parece que es terrible porque genera indudablemente pues malos diagnósticos o falta de diagnóstico, por decirlo de alguna manera. Yo diría, Y es por... sí, no es tanto malos diagnósticos como falta de diagnóstico. Por eso me parece interesante. Fíjense que yo estoy en el hospital militar y voy a promover que lo hagamos, porque los residentes de pediatría nos los mandan una semana al semestre. O sea, es un semestre que rotan una semana y ellos se dan cuenta de que es poquito y estamos en la consulta y vemos cosas y, por ejemplo, ¿para qué sirve el oftalmoscopio? La primera cosa es, mi hijo, traiga el oftalmoscopio, yo le mando unas lecturas previas como para que tenga algo de idea y tratamos el reflejo rojo, aprenden a hacerlo, porque y lo hacemos con el paciente primero dilatado y luego lo van a hacer con el paciente sin dilatar y eso ayuda mucho. Entonces yo sí creo que vale la pena, porque no, yo también cuando hice medicina, la rotación por oftalmología, uno sabía que habían 2 ojos y estaban en la cara y paré de contar. No había ningún otro tipo de profundización. Sí me parece que debe haber un poquito más de interacción y si la sociedad puede promover estos talleres, yo pienso que nuestra asociación, que hemos luchado y que parece que al fin vamos a hacer capítulo de la Sociedad de Pediatría, o eso se ha hablado desde Nicolás Ramos y más atrás hemos tratado de hacer eso, porque es importante, compartimos muchas cosas y es importante el diagnóstico de los pacientes. Puede que no haya diagnósticos acertados, pero lo que yo digo, si uno aprende a ver la normalidad, aprende a detectar de que hay algo que me parece que es raro y eso es válido, ¿sí? En este caso, el algo que llame la atención o muchas veces son muy acertados. Yo tengo pues muchos colegas pediatras que mandan pacientes con diagnósticos increíbles, pero sino también el algo de que a mí algo me pareció que no estaba pues dentro de lo usual, valió la pena. Entonces yo creo que podemos plantear eso. Sí, yo creía lo mismo. Podemos empezar por la regional, yo creo, porque es que Claro, cuando la nacional es un poco más difícil, porque pienso que se está hablando pues, de cursos extraordinarios, pero si lo hacemos a nivel nuestro, un fin de semana, un viernes y sábado, yo creo que ayudaría muchísimo y yo creo que la cantidad de sí, personas sería claro. Puede ser un taller de estos, puede ser, porque para que funcione deben haber como grupos. Yo consigo más oftalmopediatras porque la idea es que si es práctico, todo el mundo debe poder ver y nosotros citamos los pacientes. Y un sábado en la mañana es suficiente y se ponen estaciones, ¿me entiendes? Se hace una charla inicial y se ponen varias sillitas con los pacientes y cuando no hay muchos pacientes entre nosotros mismos nos hacemos el taller. Pero no, podemos citar pacientes con catarata, pacientes con lentes intraoculares, pacientes que tengan estrabismo, y uno les pide el favor y los pacientes por lo general son muy colaboradores y van. Y lo que tenemos que hacer, un salón, se me ocurre a mí fácil, puede ser ahí en la Fundación Santa Fe, el auditorio del primer piso, es amplio, se presta, y que un laboratorio de pronto nos dé un refrigerio, ¿sí? Sí, 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 no, no habría problema. Es algo que se puede evaluar y lo hacemos en conjunto. Y yo sí promuevo mucho esto. Yo, como decía Hernán, he estado en la presidencia de nuestras asociaciones y cada vez nos damos cuenta de lo importante que es la educación, la formación y todo. Entonces, cuente con nosotros. Ya ni siquiera digo conmigo, con nosotros. Estoy segura de que vamos. Y si hay para las regionales, tenemos oftalmopediatras en las regionales, podemos organizarlo. Listo, Angelita, muchas gracias. Creo que ha sido muy didáctico, ha sido de gran ayuda. A estas alturas uno siente que aprendió mucho todavía, qué bueno. Qué bueno, pero Hernán, yo quería volver a la pregunta que originó esto. ¿Te acuerdas cuál era el caso de tu paciente que le dijeron Sí, algo y tú me llamaste? Por aquí empezamos. Terminemos por el principio. déjame, yo lo busco. Cerramos el círculo.
porque Sí, eso está interesante ver para todos nosotros que pues sí había una inquietud, una duda, una necesidad de saber, ¿y esto para qué? O sea, a mí me llega la respuesta de un tamizaje y ¿qué dice significa? así, hallazgo en el nervio óptico, papilas pequeñas, ovaladas, con bordes aún no definidos completamente, control en 4 meses. Pero me acuerdo que la mamá lloró mucho cuando me llamó y hablamos los dos y pues parece que no era tan grave. Claro, la mamá llora mucho porque nuevamente nos pasa que, ahora, ese tamizaje no, probablemente no se lo dijeron, sino muy probablemente es uno de estos tamizajes de algún sitio en el que le dan el informe. En estos días tuve otro problema porque en un informe le dieron un tamizaje de una forma y después le dieron otro resultado a la pareja y estaban pues que no sabían realmente qué hacer. Pero bueno, hablando de este puntual, si a ustedes les llega un tamizaje que dice nervios ópticos, fíjense que ver un nervio óptico en un recién nacido, lo hacemos, valorar el tamaño a veces nos puede parecer pequeño, definitivamente cuando vemos un disco que es anormal, lo vamos a decir de entrada. Si yo veo uno de esos nervios como los que les mostré en las fotos, en que hay una anomalía del nervio, pues claramente ese no es un nervio pequeño, pero a veces hay dudas porque algo que se llama la hipoplasia del nervio óptico, que entre otras está asociado a otros síndromes como el síndrome de Morsier, que es esa muelita que se ve sola allá en la hipófisis en el signo radiológico. Y es una displasia septo-óptica y es una cosa importante y hay que encontrarla o hay que diagnosticarla. Pero bueno, cuando no es tan evidente, fíjese que puso nervios ópticos, no es una cosa muy contundente, por eso yo le decía a Hernán, no es tan grave, y le puso un control en 4 meses. Entonces eso quiere decir que me llama la atención este paciente, que lo voy a volver a querer ver y que voy a estar fijándome en cómo están los nervios. A veces puede decir que el nervio es un poco blanco. Los niños tienden a tener las papilas y sobre todo los neonatos, los nervios ópticos más blancos. Pero uno ya sabe porque está acostumbrado a ver mucho neonato o mucho prematuro. Entonces uno ya, como les digo, hay que acostumbrarse a ver la normalidad para cuando aparezca la que no es, uno diga, aquí hay algo raro. Entonces, digamos, cuando uno encuentra un resultado de estos, pues tristemente le entregan el resultado a la mamá y o no se lo explican o le mandan simplemente la cosa por internet. Y obviamente que una mamá queda alterada porque dice, algo está pasando con mi niño, qué cosa tan grave, y el llanto pues es obvio, el susto. Entonces, aquí viene otra cosa que yo hablaba en el hospital que estaba con los neonatólogos reunidos, el problema de la comunicación y el hablar y dar noticias, y a veces es muy importante saber dar malas noticias. De hecho, vamos a desarrollar un cupo en la consulta de oftalmología, esto es un paréntesis, no me voy por las ramas, para algo que los pediatras hacen, que yo no sabía, que se llama la consulta el riesgo antenatal. Y es ese paciente que se sabe que tiene una alteración congénita y cómo se empieza a manejar. Y en nuestro caso es el paciente que, por ejemplo, sabemos que tiene una toxoplasmosis congénita y que va a tener una cicatriz macular y que va a tener problemas de visión muy importantes, y cómo es de fundamental abordar a los padres desde antes, de una manera adecuada, y tratar de hacer este paso difícil lo menos doloroso, o tratar de amortiguarlo, de ayudarlo a dar de la mejor manera. Entonces, esto que le ocurrió a esta señora que te llamó llorando, Sí, ¿sí? recuerdo la charla que dimos a los oftalmólogos sobre comunicación, ¿te acuerdas? Comunicación, claro, tú la diste, porque eso es Sí, fundamental. Y a uno no, uno en el día a día dice, sí, es importantísimo no decir bestialidades o no dar noticias a la manera bruta, pero se nos escapa y hay un montón de pacientes que necesitan. Yo no sabía que había esta consulta antenatal y ya vamos a empezar a hacerla en el hospital. Ya vamos a reservar un cupo a la semana, inicialmente para ver qué pasa, quiénes van a llegarnos, porque me decían, no, de los de toxoplasmosis, que el paciente que se debe tratar es el que la PCR le sale positiva, ¿sí? Cuando en la toxoplasmosis congénita. Y muchas madres, ante el riesgo que implica hacer una PCR en el líquido, rechazan el examen. Y lo importante de transmitirle que
si tuviese algo que fuese susceptible de manejar, lo mejor es hacerlo tempranamente. Entonces uno también tiene que saber cómo explicar cuando se solicitan o para que piensen la pertinencia del examen. La comunicación es fundamental. Cierto. Bueno, Angelita, muchas gracias. Tuvimos una muy buena asistencia. Me alegra, me alegra. ¿Y el partido cómo va? Porque acuérdate que estamos estoy contra las chicas Con compitiendo con las chicas superpoderosas. Cierto, compitiendo. ¿Ah? cierto es, pero bueno, creo que la asistencia fue buenísima. Te agradezco muchísimo, No, me verdad que muy alegro. ilustrada la conferencia. Y a todos ustedes, muy buenas noches y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos y bueno, un abrazo y vamos a seguir en contacto para seguir trabajando juntos. Gracias. Adiós.